amigos de Templo Calvario de la ciudad de Durazno, los que están presentes y los que están detrás de ese aparato. Qué bueno poder juntos reunirnos para adorar, alabar al Señor, darle al Señor toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque Él la merece. Amén. Bendito sea su nombre. Por lo tanto, bienvenidos sean, que realmente nuestro corazón esté dispuesto a adorar al Señor y a través de su palabra recibir lo que el Señor quiere darnos en esta tarde para nosotros. Por lo tanto, antes de darle lugar a nuestro hermano, vamos a tener unas lecturas bíblicas. Vamos a tener, si quieren acompañarme, 3 lecturas bíblicas. Vamos a empezar en Génesis. Supongo que terminaremos en Apocalipsis, pero vamos a algún momento para Génesis 3, versículo 12. Génesis 3, versículo 12, es la primera lectura de esta tarde. Dice así: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Punto. No dije amén. Números, capítulo 14, Números. Números, capítulo 14. Versículos 26 al 29, dice lo siguiente: y Jehová, número 14, 26 al 29, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Gracias. Otra lectura más. Nos vamos al Nuevo Testamento. Quizá en el Nuevo Testamento el tema sea diferente, pero vamos a ver. Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículos 29 al 30. Mas él respondiendo dijo al Padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Dios bendiga su palabra. Amén. La aplique a nuestros corazones y que su palabra sea una enseñanza para mi vida. Amén. Dios les bendiga. El mensaje va a estar a cargo de nuestro hermano Emilio, por lo tanto, funciona. Hermanos, Dios le bendiga y le use. Adelante, hermanos. Gracias. Arreglátelo con gusto y ahí te pasamos. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Bienvenidos, Dios les bendiga. Amén. Saludamos a aquellas personas que nos ven a través de las redes sociales y esperamos que puedan recibir un mensaje claro de la palabra de Dios, Amén. de lo que Dios quiere hablar en esta tarde. De acuerdo a las lecturas
bíblicas que tuvimos. No sé si tienen una idea de cuál será el mensaje o el tema del mensaje. Si se fijaron en esos pasajes, hay algo que tienen en común. Sí. Y que es algo tan antiguo como la humanidad misma. Y eso es la queja. Y el tema de hoy tiene que ver con eso. Lo he titulado Dejemos la queja. Amén. Amén. Vamos a estar viendo ese tema. Y el propósito de este tema, de por qué abordar este tema, es para que podamos aprender más de Amén. cómo lidiar con este pecado. Amén. Que vamos a estar viendo que es un pecado también. Bueno, para comenzar, les voy a contar una historia que pudo haber sucedido o no, pero creo que ustedes la van a entender y que perfectamente sí puede ser real y se puede repetir en diferentes lugares. Los seres humanos, como dije, somos de quejarnos mucho. Todos. Sí. De hecho, mientras preparaba el mensaje, me estaba quejando. Que no me daba el tiempo, aunque no cerraban algunas cosas, y siempre nos estamos quejando, ¿verdad? Nos quejamos del trabajo, nos quejamos del sueldo, de los compañeros de trabajo, de la familia a veces, ¿verdad? Nos quejamos si hace calor, nos quejamos si hace frío. Y bueno, es algo tan natural en nosotros. Pero vamos a ver en especial la queja del cristiano. Porque vamos a estar viendo qué dice la palabra y qué dice Dios, o cómo deberíamos reaccionar ante ciertas situaciones y no quejándonos, ¿verdad? Hablamos de la queja cuando nos hacemos aquella pregunta, ¿y por qué me pasa esto a mí? Hablamos de la queja que es continuada, que es habitual en nuestra vida, lo cual no es bueno. No de una queja pasajera que todos la tenemos, pero sino de ya esa personalidad quizá quejumbrosa, ¿verdad? Y para que estemos analizando un poquito y examinándonos el porqué de la queja, por qué nos quejamos. Y bueno, la historia que les iba a contar trata de un hombre que también se quejaba mucho y particularmente un día se empezó a quejar porque él pensaba lo siguiente. Decía él, yo trabajo mucho. Salgo de mi casa temprano, vuelvo para almorzar y vuelvo a salir y después ya llego en la tarde y todo el día trabajando. Y mi mujer se queda en casa y no trabaja, decía él. Y tenían un bebé, tenían un hijo. Bueno, tanto se quejó y tanto le dio vuelta al asunto que dijo, no, a partir de mañana esto va a cambiar. Vamos a invertir los roles. ¿Verdad? Cuando una vez se levanta con ganas de hacer cambios, pero claro, los cambios no son de un día para otro, hay un proceso, pero a veces queremos que sean así, ¿verdad? Como mágicos. Entonces este hombre le dijo a su esposa, bueno, ya que vos no trabajás, mañana vos te vas a hacer el trabajo que yo hago en el campo y yo me quedo en la casa. Bueno, dijo la mujer, aceptó, no le quedaría otra. Y entonces el hombre se quedó en la casa. Y resulta que tenía que atender al bebé, cambiarle el pañal, prepararle la mema, preparar una comida especial para el bebé, preparar el almuerzo para ellos, lavar la ropa, ¿verdad? Y resulta que la hora se le pasaba y cuando quiso acordar ya era mediodía, llegó la esposa del campo, la comida se había quemado, la leche se le había volcado, el bebé llorando, la ropa sin tender, y ni siquiera precisó completar un día para darse cuenta que la mujer, su esposa, sí que trabajaba y trabajaba mucho en la casa. Así que volvió cada uno a su lugar y dejó de quejarse al menos por un tiempo. Bueno, la queja, como digo, como veíamos en la historia, es algo hasta natural en el ser humano, ¿verdad? Pero vamos a estar analizando a la luz de la palabra lo que ha ocurrido y lo que la palabra nos dice de cómo debiéramos actuar. En primer lugar vamos a hacer una definición, por llamarlo así, de qué es la queja. Después, como primer punto, vamos a estar viendo por qué nos quejamos. Como segundo punto, ¿qué estamos comunicando cuando nos quejamos?
¿Qué es lo que estamos transmitiendo cuando nos estamos quejando? En tercer lugar, quejas legítimas. Es decir, ¿puedo o no puedo quejarme a veces, algunas veces? Vamos a ver que sí, que hay quejas que sí que son legítimas. Y luego vamos a ver en el punto número 4 cómo manejar la queja según la Biblia, cómo manejar la queja bíblicamente, cómo deberíamos los cristianos entonces actuar muchas veces en lugar de quejarnos. Y bueno, para hacer una definición de lo que es la queja, podemos encontrar en cualquier diccionario común que la queja es el resentimiento o disgusto que se tiene por la actuación o el comportamiento de otra persona. ¿Sí? Nos quejamos de otra persona, nos disgustamos, no nos gusta lo que hace, y eso es la queja. También es una reclamación o una protesta que se hace ante una autoridad a causa de un desacuerdo. Y en esto también el ser humano es muy de protestar, ¿verdad? Relativamente seguido estamos viendo marchas, protestas con carteles, con esto, ¿verdad? Y como palabra sinónimo de queja, para seguir dándole forma a esta definición, encontramos que la queja también se la relaciona con el lamento, con el disgusto, con la acusación, con el resentimiento y con la protesta, como veíamos. Y generalmente una persona que se queja también es una persona que está enojada, ¿verdad? Que está de mal humor y que está desilusionada muchas veces y que está también desconforme, ¿verdad? Todo eso encierra la queja. Por lo tanto, vamos a estar viendo que en ese sentido, si juntamos todos esos atributos, nada tendría que ver la queja con un cristiano, ¿verdad? Una persona que se llame ser cristiano. Y bueno, y podríamos decir, ¿qué tiene de malo quejarse? Y depende a quién le preguntemos, ¿verdad? Mucha gente podrá decir, a unos médicos nos dicen, que tenemos el derecho de expresar nuestro desacuerdo, bueno, hasta ahí estaría bien, que todos tenemos el derecho de desahogarnos, que tenemos derecho a reclamar, que no es justo de repente lo que nos está pasando, porque si somos una buena persona, ¿cómo nos va a estar pasando eso? Que no lo merecemos, ¿verdad? Pero vamos a estar viendo, como les decía, a la luz de la palabra, y viendo algunos pasajes que tratan este tema de la queja y también cómo Dios reacciona ante ello. Antes de ir mismo al tema y a mirar los versículos, le voy a pedir a mi hermano Oscar, si es tan amable, si puede estar orando por el mensaje. Bendito sí, Padre, Señor, límpiame la sangre preciosa de Cristo Jesús, Señor, para estar apto delante del trono de la gracia. Padre, bendice a mi hermano que ha de estar abriendo la palabra. Padre bendito, ha de ser abierta tu palabra, que la misma pueda enseñarnos, instruirnos, Señor, para poder caminar en esta vida terrenal, Padre, y para poder aprender de tu palabra. Amén. Y de lo que tú nos quieres enseñar, que tu palabra Amén. Permanezca en nuestra mente y en nuestro corazón, Amén. Que no sea quitada, para honrarte y glorificarte. Bendice a tu iglesia, bendice a quienes están escuchando por las redes sociales, Padre, para gloria tuya, Padre, Señor, y por salvación de almas pido, Amén. Para que almas se puedan estar salvando mediante tu palabra, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Rey, Señor y Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén, mi amor. Bueno, la pregunta, el punto número 1, ¿por qué nos quejamos? Y a grandes rasgos podemos encontrar dos grandes motivos de por qué nos quejamos. Por un lado, porque creemos que merecemos algo más o algo mejor de lo que estamos recibiendo, de lo que nos está pasando. Y porque las cosas no salen como lo esperamos también, lo cual tiene que ver con nuestras expectativas. Entonces vamos a ver el pasaje de Génesis, capítulo 3, versículo 12, que fue la primera lectura que tuvimos, que leyó nuestro pastor. Génesis 3:12. En el contexto que Moisés le responde a Dios, ¿verdad? Porque habían pecado, habían comido del árbol prohibido. Entonces dice, Adán le responde a Dios, perdón. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Sí?
Primeramente lo que vemos acá, que le está echando la culpa a la mujer, ¿verdad? Se está sacando, como decimos, lazo de encima y está echando la culpa a otra persona. Pero si leemos con atención, y dice, la mujer que me diste, podemos pensar, bueno, tal vez si le hubiera dado a otra mujer, me hubiera pasado eso. Y al decirle a Dios, la mujer que me diste, también lo está culpando a Dios del mal o del pecado que ellos cometieron, indirectamente. Y por eso decimos que la queja es pecado. Porque también podemos estar culpando a Dios y claramente vamos a estar contradiciendo la palabra de Dios. Entonces decimos, ¿por qué nos quejamos? Y podemos ver en este pasaje, porque creemos que merecemos algo mejor o porque las cosas no están saliendo como esperamos. Vamos a leer el pasaje en Lucas 15. Lucas 15, versículos 29 al 30. Aquí es el pasaje del hijo pródigo, ¿verdad? Donde uno de los hermanos se fue, le pidió la parte de la herencia al padre, ¿verdad? Malgastó todo ese dinero y después de haber pasado muy mal, volvió a su casa y el padre lo recibe de brazos abiertos con una inmensa alegría y preparan un banquete, ¿verdad? Y lo viste con las mejores ropas y todo lo demás que ya conocemos. Entonces el hermano mayor, el que siempre estuvo en la casa, dice lo siguiente. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Claramente expresando su queja, su descontento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como decimos, no está de acuerdo con lo que está ocurriendo y porque él espera que recibir algo mejor o aquello que le están dando a su hermano debería ser para él, ¿verdad? Entonces esto tiene que ver también con esas expectativas o falsas expectativas que a veces nos hacemos, ¿verdad? Cuando muchas veces ayudamos a alguien y de repente estamos esperando una retribución, a veces no nos agradecen como esperamos, ¿verdad? La palabra nos dice que debemos servir sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Pero bueno, igualmente a veces esperamos esa respuesta y entonces creamos esas expectativas que después pueden terminar en queja, ¿verdad? Que nos estemos quejando. Pero, ¿qué nos enseñó Jesucristo acerca de esto, de cómo estamos viendo la queja en este punto? Vamos a estar leyendo en Filipenses. Filipenses 2. Versículos del 5 al 8. Dice así la palabra. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oh, Señor, amén. Si Jesucristo mismo, siendo el mismo Dios, se humilló hasta la muerte, como dice la palabra, ¿verdad? ¿Cuánto más nosotros a veces debemos soportar determinadas situaciones? Pero muchas veces nuestro orgullo nos quiere llevar a que seamos sobresalientes, a que seamos destacados, a que se nos reconozcan cosas, ¿verdad? Y si no es así, como el caso del pasaje que leíamos recién del hermano mayor que estaba enojado, podemos llegar a enojarnos y a quejarnos. Y como veíamos también, en realidad nos estamos quejando no solo contra la situación, sino contra Dios, porque también es Dios que está disponiendo esas cosas, ¿verdad? Y en Juan 16, 33, Juan capítulo 16, versículo 33,
relacionado en cuanto a cuando tenemos falsas expectativas. Jesús dijo, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Vamos a tener aflicción, vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas. El otro día escuchábamos un devocional donde se nos decía que muchas veces nosotros creemos que Dios como que está en deuda con nosotros, ¿verdad? Porque bueno, si vengo a la iglesia, si estoy ofrendando, si estoy sirviendo de alguna manera, como que Dios me tiene que recompensar, me tiene que tratar bien, o las cosas me tienen que salir bien. Y cuando no salen como yo pienso, viene la queja y viene el descontento, ¿verdad? Ese era el punto número 1 de por qué nos quejamos. El punto número 2, ¿qué estamos comunicando cuando nos quejamos? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos transmitiendo? ¿O qué recibe la gente de nosotros, ¿verdad? Cuando nos estamos quejando? Bueno, en primer lugar, te muestra rebeldía y desconformidad hacia Dios. Rebeldía y desconformidad hacia Dios. Vamos a estar leyendo en Números, otra de las lecturas que habíamos compartido. Números 14, capítulo 14. Vamos a leer el principio del capítulo del 1 al 3. Número 14, versículo 1 al 3. Dice así: Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Aquí los israelitas en ese peregrinar en el desierto, ¿verdad? Que estuvieron más tiempo justamente por causa de su desobediencia y de su queja, se quejan una vez más y se quejan contra Moisés y contra Aarón. Pero dice en el versículo 4, y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Al decir designemos a un capitán, están contradiciendo o desatendiendo la ordenanza que Dios había dado, porque fue Dios quien nombró a Moisés y a Aarón para que fueran los líderes, ¿verdad? Entonces está manifestando desobediencia y desconformidad, como decíamos, en cuanto a la obra de Dios. Y por eso que vemos más adelante, en el versículo 26 al 30, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿Hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Y en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Así de seria es la queja y la murmuración para Dios, ¿verdad? De esta manera Dios condena y castiga la queja y la murmuración, porque también podemos ver que esto puede ser contagioso. Donde empieza una persona a quejarse de algo, por ahí ya encuentra otro que lo sigue y lo va acompañando, y ahí ya se puede ir formando un grupito, y si esto ocurre en la iglesia, en una congregación, y si el tema no es bien tratado, puede traer una división dentro de la iglesia, dentro de la congregación, ¿verdad? Lo cual es muy perjudicial, también sabemos. Cuando nos estamos quejando, estamos comunicando que no aceptamos el plan de Dios, en este caso que no aceptaban a los líderes, y también esto nos va a traer aflicción y amargura. Aflicción y amargura. Le voy a pedir a mi hermano Oscar si puede estar leyendo el Salmo 77,
versículo 3. Que nuestro pastor se puede estar buscando, pastor. Job 10, versículo 1. Vamos a ver que el quejarnos nos trae aflicción y amargura y estamos comunicando, ¿verdad?, esa aflicción y esa amargura. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Selah. Amén. Oh, Señor, amén. Decía Job, me quejaba y se desmayaba mi espíritu. Es decir, la queja no nos lleva a nada bueno. La queja por sí misma muchas veces nos coloca en un papel de víctima y le estamos dando autoridad a los demás o a la situación y en realidad no podemos sacar nada bueno, no resuelve nada, ¿verdad? Pastor. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Oh, Señor, Bien. amén. Nos dice que qué pasa cuando le damos lugar a la queja, cuando le damos rienda suelta, nos va a traer también amargura, ¿verdad? Sí. Es otra de las malas compañías que trae la queja, amargura, ¿verdad? Y también cuando nos quejamos, lo que estamos comunicando es nuestra falta de gratitud, ¿sí? No estamos agradecidos muchas veces o no estamos confiando en el cuidado de Dios, en su protección y en su guía diaria. Y vamos a estar leyendo en Hebreos, capítulo 13. Hebreos 13. Versículos 5 y 6. Dice la palabra: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Amén. Amén. De tener contentamiento y de ser agradecido por lo que ya tenemos y a su vez confiar en esa protección que Dios nos dice que no nos va a desamparar, no nos va a dejar, que siempre está con nosotros, ¿verdad? A veces nosotros podemos sentir que Dios no está con nosotros, pero justamente es un sentimiento. Pero nosotros no debemos guiarnos por sentimientos, debemos guiarnos por lo que dice la Biblia. Y si dice que Dios está siempre con nosotros y estará siempre con nosotros, es porque es así, Amén. ¿verdad? Amén. Aparte de lo que nosotros podamos sentir. Dios dice en su palabra que está y estará con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿podemos o no podemos quejarnos? No. Vamos a ver el punto número 3, algunas quejas que son legítimas. ¿Cuándo podríamos hablar de quejas legítimas o que pueden ser aceptadas, por decirlo así? Bueno, cuando el problema o la situación es tratada debidamente, cuando hablo con la persona que debo de hablar y lo que debo de hablar, con las personas indicadas en el momento indicado. Y muy importante también, importantísimo, lo que dice el Salmo 142, versículos 1 y 2. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Amén. Qué bueno llevar nuestras preocupaciones, nuestras aflicciones y problemas y también nuestras quejas, nuestros motivos de queja ante Dios primeramente. Amén. Aún antes de hablar, incluso con el hermano, con la persona, siempre buscar la guía de Dios, siempre ponerlo en las manos de Dios, siempre llevarlo en oración al Señor. Y vemos en la palabra de Dios un caso de, llamémosle una queja o un reclamo, en Números 27:4, por citar un pasaje bíblico donde se hace un reclamo
legítimo, como estamos diciendo. Habla, el versículo 27 dice, la petición de las hijas de Zelofead. Este hombre había tenido hijas y no había tenido hijos, y a su vez sus hijas eran solteras. Por lo tanto, si no había un hombre en la familia, estas hijas no iban a recibir la heredad, no iban a recibir la tierra que le correspondía a sus padres por no haber un hombre en la familia, ¿verdad? Según las normas, las propias normas de Dios. Pero ellas interceden ante Moisés para que interceda ante Dios en su reclamo, y dice el versículo 4 al 7, ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasará la heredad de su padre a ellas. Amén. Oh, amén. Lo que podemos ver es lo que estábamos mencionando recién. Estas hijas de este hombre, en vez de quejarse o en vez de darle vueltas al asunto, fueron a hablar con el que debían de hablar. Oh, Señor. Con aquel, por decirlo así, que tenía comunicación directa con Dios, ¿verdad? Y plantearon claramente cuál era su situación, y bueno, y fueron escuchadas por Dios, y la respuesta fue favorable, ¿verdad? Oh, Señor. Por citar un hecho, como decíamos, de que sí, las quejas pueden ser legítimas, que sí nuestros reclamos pueden ser legítimos. El tema no es que estemos constantemente quejándonos y que eso sea un hábito, y menos que menos estamos hablando de los cristianos, ¿verdad? Pero bueno, la queja es un pecado y por lo tanto que somos cristianos vamos a pecar, así que por ahí alguna queja vamos a tener. Pero como les decía, que nos analicemos qué papel está cumpliendo Dios en esa situación, por qué me está pasando eso. Muchas veces yo puedo ser también el causante de esa situación, ¿verdad? Y no siempre echarle la culpa a los demás. Y procurar confiar y descansar más en la provisión y en los planes de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver en el punto número 4 cómo manejar la queja según la Biblia. Y vamos a centrarnos particularmente en un pasaje, porque si bien podemos ver muchos pasajes y muchos capítulos en diferentes libros de la palabra, hay un pasaje en Filipenses 4 que nos dice mucho de cómo debiéramos reaccionar y cómo llevar adelante nuestra vida cristiana en general, ¿verdad? Filipenses capítulo 4, del versículo 1, y vamos a estar mirando hasta el 13, y vamos a ir destacando algunos, vamos a ir marcando algunos puntos en este pasaje. Dice así, como título dice, regocijaos en el Señor siempre. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Luego a Evodia y Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Y bueno, aquí podemos ya ir mencionando algo. Comienza diciendo el apóstol Pablo una salutación, ¿verdad? Y que estemos firmes en el Señor. Y debemos recordar que Pablo escribe esto desde la cárcel, ¿verdad? Y podemos ver a través de sus cartas que no hay queja en sus palabras. Una persona que había sido maltratada, golpeada, llevada a la cárcel y pasando cuánta necesidad, y sin embargo no vemos queja en él, ¿verdad? Incluso se refiere con este amor a los hermanos y animándolos, ¿verdad? De esta manera, realmente un ejemplo. Estar firmes en el Señor, como punto número 1. Si estamos firmes en el Señor, seguramente vamos a estar lejos de la queja, o por lo menos no vamos a ser tan quejumbrosos. Cuando dice en el versículo 2, ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, nos está revelando que hay algunas diferencias y que puede haber
algún problema, alguna discordia de repente, ¿verdad? Entonces debemos de ser unánimes y las diferencias que la podamos tratar y podamos llegar a acuerdos, ¿verdad? Y que esas diferencias no nos lleven a una división o a males mayores. El versículo 3 dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí lo que está pidiendo es que esta persona intervenga, ¿verdad? Intervenga para traer unidad. Entonces podemos ver que debemos ser pacificadores, como nos enseña la palabra, ¿verdad? Oh, Señor. ¿Y cómo lo relacionamos con la queja? Bueno, a veces puede venir una persona con una queja de alguien y a veces en vez de tratar de apaciguar la situación, por decirlo así, como que podemos echar más leña al fuego y no estamos ayudando. Y la palabra nos enseña que seamos pacificadores, ¿verdad? Amén. Como pide aquí el apóstol Pablo, que traiga reconciliación entre estas hermanas. El versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esto nos habla de no perder el gozo y que nuestro gozo esté en Dios. Amén. ¿Verdad? Y si estamos en Dios, vamos a estar gozosos. Amén. Que es una cosa que va tomada de la mano. No podemos pensar que estoy en Dios y he perdido el gozo. Bueno, Oh, Señor. quizás he perdido algo de mi comunión con Dios, quizás he descuidado el tiempo con Dios, ¿verdad? Pero si realmente estamos en el Señor, el gozo y la paz, que también lo nombra más adelante, es una característica Amén. visible en el cristiano, por decirlo así. El versículo 5: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Oh, Señor. Que podamos dar buen testimonio siempre, ¿verdad? Que ese testimonio sea conocido, sí, ¿verdad? Que amén. sea evidente Sí. ante las personas. No para gloria nuestra, sino para gloria de nuestro Señor, ¿verdad? Amén. No, muchas veces pueden estar hablando, pero mirá, y esta persona dice ser cristiana y se maneja de tal manera. O este es cristiano y cómo cumple su trabajo o no cumple, ¿verdad? Y somos de mal testimonio. Entonces que Dios nos ayude a ser de buen testimonio para Él siempre, en todo Amén. momento, ¿verdad? Amén. El versículo 6: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. A que no perdamos la paz, ¿verdad? Nos está diciendo igual que en el versículo 7, a que no perdamos esa paz que viene de Dios, pero viene de pasar tiempo con Dios, como les decía. En el versículo 7 dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Qué bueno es cuando estamos afligidos, preocupados y dedicamos un tiempo a la oración y entonces como que recargamos las pilas, ¿verdad? Y nos levantamos con esa paz, como dice acá la palabra, ¿verdad? Que solo proviene de Dios y solo la encontramos en Él, porque es una paz que no viene del mundo, que aunque las circunstancias sean adversas, podemos tener esa paz de Dios porque confiamos en lo que Dios está haciendo y confiamos en sus promesas. Después en el versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Y esto nos habla de cambiar nuestra manera de pensar. Es decir, como les decía hoy al principio también, los cambios no van a suceder mágicamente de un día para otro. Vamos a entrar en un proceso. La palabra nos dice que nuestra mente debe ser renovada, Amén. ¿verdad? Derribando aquellas fortalezas que se levantan en contra de la palabra, porque hemos sido formados en un mundo que no nos hablaba de Dios. Y de repente, cuando nos encontramos con el Señor, cuando encontramos la palabra, el Evangelio, nuestros ojos son abiertos y entonces por eso necesitamos ser transformados y ir cambiando aquellas cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Cambiar nuestra manera de pensar. Lo que aprendiste y recibiste, dice el versículo 9, y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Oh, amén. Una vez más, hablando de la paz de Dios, si estamos en Dios. Versículo 10, en gran manera me gocé con el Señor, de que ya al fin
habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Aquí nos habla de contentamiento y por lo tanto de ser agradecidos con lo que tenemos, ¿verdad? Amén. Y la palabra incluso nos dice que dar gracias a Dios en todo. En todo, amén. Amén. En todo. Tenemos un ejemplo claro en el libro de Job, cuántas situaciones él pasó y sin embargo Job no pecó contra Dios, como dice la palabra, ¿verdad? En aquello que él decía. Y versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Si Cristo me fortalece, claro que podemos todo, ¿verdad? Si estamos en Cristo, claro que vamos a saber reaccionar debidamente ante las diversas situaciones que se nos presentan, reaccionar como Dios nos indica en su palabra, ¿verdad? Y no como naturalmente nos puede surgir una reacción. Así que podemos estar viendo entonces cómo el ser una persona quejumbrosa es un pecado delante de Dios. Debemos de tener cuidado primero con eso y tener presente también el Evangelio de nuestra salvación, es decir, teniendo en cuenta de todo lo que Dios nos perdona a nosotros, de dónde nos rescató, nos va a dar también esa sabiduría para poder obrar en perdonar a otras personas, ¿verdad? En ser más compasivos y de repente no tan exigentes. Debemos ser agradecidos también, como habíamos cuidado, ¿verdad? Por lo que tenemos, por lo que Dios nos ha dado, por la salvación, que es lo más grande, pero por cada cosa que nos da cada día, ser agradecidos y no siempre estar mirando para adelante, quiero esto, quiero aquello, sino ser agradecidos por lo que tenemos y por lo que estamos viviendo. Porque muchas veces nos podemos estar contradiciendo en la palabra de Dios. Cuando oramos, como dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, pero muchas veces queremos que sea nuestra voluntad, ¿verdad? Y como también nos enseña el pasaje de Romanos, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, pero si realmente creemos que todas las cosas nos ayudan a bien, entonces vamos a soportar con menos queja y con menos rebeldía la situación difícil que estemos atravesando, ¿verdad? Amén. Sí, Padre, amén. Y Santiago, capítulo 1, Santiago 1, versículos del 2 al 4 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. Es difícil a veces tener gozo durante las pruebas, ¿verdad? Pero también es un mandato del Señor y debemos de procurar hacerlo así. Debemos confiar en la soberanía y providencia de nuestro Dios. Y Filipenses 2.14 nos dice que hagamos todo sin murmuraciones ni contienda, ¿verdad? Sin quejarnos. Y por último, para cerrar, un pasaje que me gusta mucho y que desde que lo encontré en la Biblia siempre me gustó. En Génesis 20, versículo 50, cuando José está allí frente a sus hermanos, ¿verdad? Después que ya se han reconciliado, después que sus hermanos lo habían tratado tan mal, y entonces José les dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió para bien. Amén. Amén. En esto vemos que José reconoce la obra soberana de Dios. Que Amén. todo aquello que él estaba pasando, y por más malo que fuera, era parte del plan de Dios. Amén. Así que hermanos y personas que nos están viendo a través de las redes sociales, que tengamos presente entonces muchas veces estas lecturas, estos pasajes que hemos leído, la palabra de Dios, antes de quejarnos, antes de estar constantemente con quejas. A nadie le gusta estar al lado de una persona que se queja constantemente, y también la palabra nos enseña que debemos rodearnos de
personas con sabiduría, ¿verdad? Oh, sí. Porque también las malas costumbres se contagian. Oh, sí. Así que espero que el mensaje haya sido de bendición. Amén. Amén. Muchas Amén. gracias. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, hermano. Dios bendiga su palabra Amén. y trate con nuestra alma. Que podamos revisar nuestra vida y antes de quejarnos, pedirle perdón a Dios. Oh, Señor Padre. Saben, vivimos en un mundo que nos impulsa a eso. Pero el Señor nos habló bien claramente en esta tarde para que Dios nos guarde de ese pecado. Vamos a orar. Nuestro bendito y amado Dios y Padre, ¿cómo no darte gracias por tanta bondad, Oh, gracias, Padre. por Señor. tanta misericordia? Oh, sí, Padre amado. ¿Cómo no darte gracias porque tú eres nuestro Dios? Nos has dado la vida, la salvación, nos has dado todo lo que tenemos. Y Padre, perdóname cuando me quejo. Oh Dios amado, ayúdame para que mi corazón se humille delante de ti Oh, sí, Padre. y decirte gracias, Padre, aunque no entiendo la situación, pero Padre, la pongo delante de ti. Oh, sí, Padre amado. Sí. Padre, ayúdanos a vivir esta semana para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Estamos en un mundo que se queja. Padre, hemos escuchado tu palabra y ayúdanos para que en esta semana aquellos que nos rodean puedan ver que hay algo diferente, Oh, sí, Padre. que no nos estamos quejando, que estamos dándote gracias en todo y por todo, Oh, Señor Padre. porque tú eres Dios y mereces la gloria. Amén. Y Padre, tu palabra ha hablado a mi corazón y al corazón de mis hermanos. Oh, sí, Padre. Por lo tanto, Padre, aplícala a mi vida y a la vida de mis hermanos. Oh, sí, Padre. Amén. Guárdanos, Padre, en tu santo amor. Oh, Señor. Despídenos con tu paz y con tu bendición. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos del Facebook. Recuerden que el viernes a las 16 horas, oración acá en el templo. Oh, sí, Padre. Y el próximo domingo a las 17 horas la reunión. Pero 16:30 nos reunimos para orar. ¿Por qué nos reunimos para orar? Para que Dios prepare nuestro espíritu y la palabra pueda tener mejor cabida en mi corazón. Por lo tanto, Dios les bendiga y les dé una buena semana. Recuerden, hermanos, que Dios nos diera la gracia para no quejarnos, Amén. que Dios nos guardara de ese pecado Amén. y nos ayudara para que el mundo viera que hay algo distinto, algo diferente en nosotros. Oh, sí, Padre. La gratitud a Él. Amén. Dios les bendiga, una buena semana con la ayuda de Dios. Amén. Gracias.